Vamos a continuar, vamos a seguir con Juan 6, vamos a leer del versículo 22 al 51 para ir viendo un poquito esto, lo que estábamos avanzando con lo que habíamos visto hasta ahora, que era la alimentación de los 5.000. Vimos cómo el Señor mostró provisión en medio de la incredulidad de los fariseos, perdón, de los discípulos, cómo el Señor hace, ¿no es cierto?, esta multiplicación frente a un montón de personas que comenzaban a seguir al Señor. Pero vemos que después el Señor hace un intermedio donde se cambia de una costa a otra. Y los discípulos, ¿no es cierto?, toman la delantera, se van en un barco, empieza una tempestad y el Señor los alcanza en medio de esa tempestad, ¿no es cierto?, caminando sobre el mar. Y vemos el clásico pasaje de Pedro, ¿no es cierto?, hundiéndose sobre las aguas. Esto lo tuvimos que reforzar con Mateo el otro día para un poquito también poder ver y encontrar esas similitudes y esas cuestiones que son un poquito más ricas en ese pasaje que aquí, por lo menos en Juan, pasan un poquito más desapercibidas, como les contaba. Fue como lo único que me ha decepcionado un poquito de el Evangelio de Juan, por ese pasaje que es tan rico como para estudiarlo. Y nos quedamos en el versículo 22, terminamos en el 21 y vamos a comenzar en el 22, donde empezamos a ver cómo la gente sigue al Señor, empieza a buscar, se da cuenta que el Señor no estaba en ese lugar, que los fariseos habían cruzado la costa y lo siguen, pero vamos a ver cómo las motivaciones de estas personas no eran las correctas. Vamos a ver cómo las motivaciones de estas personas no eran las correctas, y vamos a ver también cómo el Señor ya empieza a hacer uso de hablar explícitamente de quién es Él. Ya habíamos visto cuando el Señor estaba caminando sobre el mar que dijo, no temáis, yo soy, y utilizó el ego eimi. Bueno, ahora ya nos vamos a ir al ego eimi, a los 7 ego eimi. Vamos a empezar con el primero, que nos toca estudiar en Juan capítulo 6. Esto aparece en el capítulo 6, 8, 10. En el 10 aparece Juan con yo soy la puerta, perdón, el Señor con yo soy la puerta. Yo soy la puerta, siempre es un ego y mí con un predicado, ¿no? Se llama, como como podríamos decir, con apellido. También aparece el buen pastor en el capítulo 10. En el capítulo 11 dice yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14 yo soy el camino, la verdad y la vida. En el 15 yo soy la vida verdadera. Y bueno, me salté, parece el 6 ya dijimos que era el pan de vida, el 8 la luz del mundo y el 10, bueno, yo soy la puerta, el buen pastor, etcétera. Entonces van apareciendo, a medida que vamos estudiando esto, van apareciendo estos egoímicos en el apellido. Y vamos a entender por qué son tan importantes para entender lo que el Señor quiso decir a través de esta expresión, que es una expresión compuesta. Vamos a estudiar eso el día de hoy para entender por qué el Señor habla de esa manera de sí mismo. Vamos a ver también cómo el Señor también empieza a hablar de esto, ya que los discípulos todavía no podían entender lo que estaba pasando con respecto a lo que era el ministerio del Señor. Y es bastante poderoso que el Señor utilice estas circunstancias, este momento para hablar esto de sí mismo. Comienza ya el Señor a hablar un poco más profundamente. La revelación por ahí de las parábolas y todas estas cosas, por lo menos en el libro de Juan, empiezan a quedar de lado y empieza ya a entrar fuertemente a una explicación, valga la redundancia, bien explícita de quién es Él. Y esto va todo de la mano con siempre llevarlos a algo que ellos deberían conocer, que es el Antiguo Testamento. Van a haber varias similitudes que tienen que ver con el maná caído del cielo, con Moisés y con la preexistencia del Señor. Por tanto, vamos a ver cómo el Señor también se va moviendo dentro de señales, porque es lo que utiliza mucho el libro de Juan, estas señales, estos milagros para apuntar a cierta confesión del mismo Señor con respecto a su naturaleza, y también ir explicando quién era Él, porque a través de estas señales es que el Señor hacía la puerta de inicio para establecer el punto y la conversación. Esa es como la diferencia, lo hemos dicho anteriormente, de Juan con los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Siempre los milagros del libro de Juan tienen como objetivo, ¿no es cierto?, la explicación de una verdad mayor, ¿ya? Siempre tiene el objetivo de iniciar la conversación para un tema que es mucho más profundo. Esto siempre lo vamos a poder ver en el libro de Juan y nos vamos a dar cuenta que el Señor se provee de estas circunstancias para hacerlo. Así que vamos a ir leyendo, vamos a partir del versículo 22 en adelante y dice más o menos así. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ido allí más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos.
que hay una cuestión súper interesante que es que la gente se da cuenta que el Señor no se ha ido en la barca con los discípulos, pero llega con ellos. Pero las otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor, ¿no es cierto? La multiplicación de los 5.000. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Ya? Ya vemos el primer acto, ¿no es cierto? Que la gente se da cuenta que el Señor no había ido en la barca, o sea, la gente se dio cuenta que las barcas estaban ahí. Por tanto, ahí había una incongruencia con respecto a esto, pero empezaron a buscar al Señor y no estaba ahí ni sus discípulos, por tanto, deciden tomar estos barcos y cruzar a Capernaum. Dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, por eso ya se habían dado cuenta. Por tanto, hay que ver algo súper interesante. La gente se dio cuenta que el Señor no había abordado ninguna barca y apareció allá. Algo que narra, por lo menos el libro de Juan, bastante explícitamente. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales siempre. El libro de Juan se puede hablar de señales, no de milagros. ¿Ya? Sino porque comisteis el maná y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? No, y esto responde, ¿no es cierto?, a la gente. Nuestros padres comieron el maná del cielo. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban de él los judíos, porque había dicho, yo soy, egoimí, el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a llegar hasta ahí, ¿no es cierto? Dijimos hasta el 51, y ahí termina con un pequeño fragmento que pareciera hacer referencia a la cena del Señor, aunque escuchando varios expositores creen que esto es más una previa, abrir como el mensaje de lo que iba a ser que, ¿no es cierto?, su cuerpo era la carne y que tenía que ver un poquito con la cena del Señor. Pero vamos viendo que, en referencia a lo que estábamos conversando inicialmente, la gente había seguido al Señor no porque quería aprender el mensaje de Jesús, sino porque claramente querían recibir de Él lo que habían comido y bebido. Ayer lo escuchaba también en otro hermano que decía, claro, la gente llegó, al otro día comió, se satisfació, y al otro dije, no, ¿qué hacemos? Pucha, hoy día hay que comer también, sigamos a Jesús, pues si hay comida gratis. Y finalmente empezaron a seguir al Señor no por las enseñanzas que Él tenía ni por quién era, sino que claramente porque comieron, ¿no es cierto?, pan y se saciaron.
Por tanto, el Señor les dice claramente, les dice a ellos, les contesta rápidamente, le dice, de cierto, me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces el Señor les dice claramente que tienen que, ¿no es cierto?, que entender cuál era el propósito con el cual había hecho este milagro. Le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? O sea, la gente, en vez de creer y viendo lo que el Señor ya había hecho, siguen insistiendo con señales y con milagros y cosas que ellos podían tener para creer o fortalecer esa pseudo fe, que claramente no era fe, sino que más bien era un acto de conveniencia para decirle al Señor, bueno, si quieres que te sigamos, muéstranos qué cosa más vaya a hacer, porque esto ya fue. O sea, como por decir, ya nos comimos el pan, ya nos alimentamos, por tanto, si quieres que sigamos acá, muéstranos qué verdaderamente vas a hacer. Y es cuando el Señor, ¿no es cierto?, sale este compilado de ideas que parece que fuese un trabalenguas y como que va repitiendo mucho, yo soy el maná, el pan del cielo, el que descendió del cielo, el que come de este pan, tendrá vida eterna, el Padre de los que me vio, yo no lo he hecho fuera, bla, 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 empieza como esta repetición que pareciera que fuera como cada vez una redundancia de la misma idea base, pero claramente el Señor está intentando dejar bien claro cuál iba a ser el mensaje principal de lo que le estaba compartiendo, que tenía que ver con respecto a que él era el maná del cielo, haciendo una representación de algo que ellos ya conocían. Es súper importante que el Señor siempre hace representaciones de cosas que la gente ya conoce. En este caso, su público objetivo eran los judíos, ¿no es cierto? Tanto aquellos que pertenecían como judíos, por así decirlo, y siempre lo narra así, por lo menos el Evangelio de Juan, quienes pertenecían a la parte política, económica, etcétera, como al gobierno, como toda esta politiquería que había ahí metida entre medio, politiquería que había metida ahí entre medio. Entonces, ellos eran partícipes de este elite, de esta cuestión media turbia, ellos eran los judíos, a los que se narra o a los que se refiere el Evangelio de Juan. El resto eran la gente, las personas. Hay que entender que en este lugar, en Capernaum, era como un lugar que convergía mucha gente de distintos lugares, por tanto, tendría que haber habido tanto eh, judíos, ¿no es cierto?, como gentiles. Y en esta multitud claramente había de todo. Pero ahí el Señor empieza claramente a intentar demostrarle a ellos, porque toda esta gente que seguía también al Señor, había muchos judíos prosélitos, había mucha gente que simpatizaba con el mensaje del pueblo hebreo con respecto a lo que eran sus costumbres. Era un pueblo muy limpio, muy ordenado y bastante sumiso. ¿Ah? Hay que entender que también el pueblo de Israel en ese sentido era como bien civilizado, por así decirlo. ¿Ah? Era bien civilizado, estaban gobernados por Roma, pero en ese momento era bien civilizado, un pueblo que mantenía buenas costumbres. Por tanto, era normal que ciertas eh, otros pueblos aledaños, con esta configuración y este judaísmo medio helenista que se volvió bien pensante, bien de discutir el tema en las sinagogas y todo esto, funcionaba bastante bien. Por tanto, era normal que ciertos pueblos aledaños, por ahí los samaritanos y otros, eh, no se mantenían bien al margen de esto, tenían su propia forma, pero en general que los otros pueblos aprovecharan de esto para hacer comercio. Por tanto, había público flotante, que se llama, mucho público flotante. Entonces el Señor aprovecha esta circunstancia para contar quién es Él. Y él cuenta, yo soy el pan de vida, pero como sabemos, y como eran simpatizantes, todos entendían claramente la historia de Moisés. Si eran de cualquier cultura, la historia de Moisés era bien transversal. Por algo sabemos claramente que inclusive podemos encontrar la historia de Moisés en la religión musulmana, por ejemplo, y muy bien explicada, igual de detallada como la tenemos nosotros. Para ellos también es un profeta muy importante. Por tanto, hay que entender que culturalmente la historia de Moisés, saliendo los judíos de Egipto, el éxodo, ¿no es cierto?, era súper conocido, el maná del cielo, las codornices, el mar rojo, etcétera, era algo que conocía, era voz populi, ¿ya? No era algo que el Señor tuviese que explicar netamente a los que eran de cultura netamente extranjera, porque yo también lo conocía. Por tanto, lo que dice el Señor acá, yo soy el pan de vida, ¿no es cierto? Viene claramente y empieza a hablar con la similitud del maná, como el maná cayó del cielo, ¿no es cierto? Él viene a decir, yo no soy el pan que cae del cielo, sino soy el pan que descendió del cielo. Yo descendí del cielo, no caí del cielo porque yo soy preexistente. El maná fue creado y cayó del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces vamos a ver cómo el Señor empieza a hablar con esta característica y usa la palabra yo soy, ¿no es cierto? Vamos a entender, la semana pasada hicimos una explicación un poquito de esto, pero es súper importante volver a recordarlo, que tiene que ver con la expresión del ego y mí, yo soy, que parece una redundancia, porque ego significa yo soy, por así decirlo, o yo, y en mí también significa como yo mismo. Por tanto, que diga ego e mí quiere decir como quisiera como decir yo mismo soy,
o quizás podría traducirse de la mejor manera como lo traduce la Reina Valera con yo soy el que soy. Y ahí creo que se configura muy bien como lo hizo la Septuaginta, ¿no es cierto? Recordemos que lo vimos la semana pasada, que la Septuaginta fue como esta colección de libros hebreos que se tradujo al griego por parte, ¿no es cierto?, de Alejandría para hacer una versión que los judíos que estaban en la diáspora y los judíos prosélitos extendidos por todo este lugar pudiesen entender las escrituras. Por tanto, toda esta gente que estaba envuelta en este lugar entendía claramente la expresión ego y mí para decir finalmente o dar a entender yo soy el que soy. Yo soy el que soy, el maná del cielo. Por tanto, había como un pequeño trabalengua ahí, pero que ellos entendían directamente que él se hacía referir a él mismo como Dios. El Señor no estaba ocultando su identidad, sino que claramente la expresa en ese momento y se lo deja claro a los judíos. En ese momento, ¿no es cierto? Ya vimos que estos son 7 ego y mí que vamos a ir viendo en el camino, vamos viendo cómo el Señor va mostrándole por medio de estas afirmaciones claras una revelación progresiva de lo que Él es a sus discípulos y también a la gente que lo seguía. Recordemos, y lo vimos también en las clases o los estudios anteriores, que los discípulos no eran 12, los apóstoles son 12, los discípulos eran muchos. Deberíamos tener un número, si quisiéramos tener un número bastante base, podríamos hablar de los 120. ¿Ya? ¿Se acuerdan que después habían 120 en Pentecostés? Y obviamente que eran muchos más, ¿ya? Se presume que eran muchos más. Esos 120 fueron los fieles que quedaron post la crucifixión del Señor, la resurrección de Cristo, y fueron testigos de su resurrección. Por eso cuando escogen, ¿se acuerdan cuando escogen al sucesor de Judas? Y estaba Matías, ¿no es cierto? Y el otro que se me olvidó, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, eso aparece en Hechos capítulo 1 o 2. Eran uno que por sobre el nombre justo y el otro se llamaba, ya no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que dijeron cuál fue la condición que pusieron los apóstoles, que estuvieran desde el principio con ellos, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, y que hubiesen visto también al Señor resucitado. Por tanto, ya tenemos al tiro dos que estuvieron desde el principio, que la escritura pasa muy por alto en todo lo que son los evangelios, inclusive en el libro de Juan, pero que había muchos más que habían estado desde el bautismo de Juan hasta, por lo menos hasta los hechos claros de la resurrección y la consumación de la resurrección de Cristo. Por tanto, eran mucho más que 12. Estos dos tendrían que estar desde el principio. Hay que recordar que también lo vimos en el estudio anterior, que Tomás, ¿no es cierto?, llamado Dídimo, a quien llamaban Dídimo, le dice a sus condiscípulos, vayamos nosotros también para que muramos con él. Porque decía, con discípulos, cada uno, por lo menos estas personas que fueron llamadas por el Señor inicialmente, muchos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y había otro grupo también que eran discípulos de Juan el Bautista, por tanto el Señor tenía una comitiva, por así decirlo, bastante grande. Y lo que vemos en Pentecostés en estos 120 son quizás los que quedaron. Muchos huyeron. Estamos claros que muchos huyeron al momento del arresto del Señor, la crucifixión del Señor. Por tanto, eran muchos más. ¿Ya? Eran muchos más que solamente 12. 12 son los apóstoles. Los discípulos son muchos más. Por tanto, en esta multitud, en el trabajo que hacían los apóstoles de dirigir también estos condiscípulos, estos subdiscípulos, por decirlo de alguna manera, el Señor empieza a trabajar con ellos. Recordemos también, lo vamos a ver claramente después en el libro de Hechos, cómo se escogen después los diáconos, y los diáconos también llevaban mucho tiempo en el ministerio. Todos caminaron con el Señor. Esteban, Felipe, etcétera, todos caminaron con el Señor. Por tanto, no eran menos los que eran los discípulos del Señor, aparte de los apóstoles. ¿Ya? Y recordamos que también lo vimos la semana pasada, que el libro de Juan hace una referencia bastante interesante con respecto a esto, que es el único libro que llama siempre a todos discípulos y no nos llama a los apóstoles, sino los llama a todos discípulos. Es como busca una horizontalidad, no busca estas jerarquías dentro del libro. Y vemos cómo el Señor le empieza a contar a ellos a todos, ¿no es cierto? Y esto empieza a ver como empezamos a ver cómo el Señor empieza a generar un discipulado un poquito más robusto para ellos. Ya le empieza a salir de estas cuestiones más básicas y empieza a meterles un poquito de doctrina, por así decirlo, para que ellos empiecen a entender cristología, preexistencia, ¿no es cierto?, del Señor. Ya claramente empieza a decir, yo soy el maná que descendió del cielo. El maná, el Señor se lo dio, se creó en el momento, fue creado en el momento y cayó. Más yo soy el que descendió del cielo.
¿no es cierto? Entonces empieza a contarles a ellos que el maná era una provisión temporal y que Cristo es una provisión definitiva de lo que Él es. Quienes comieron el maná, ¿no es cierto? Dijo, murieron. Pero quienes reciben a Cristo vivirán eternamente. Entonces, esto dentro de una perspectiva más cristológica, el maná era una figura profética que apuntaba, ¿no es cierto?, al Mesías venidero, como el pan, ¿no es cierto? El Señor después también lo hace, lo que hace con respecto a la cena del Señor. Por tanto, lo énfasis fundamental es que podemos ver que la gracia proveniente de Dios que atrae al ser humano está antes que éste responda. El Señor siempre toma la iniciativa, lo hemos visto en los estudios anteriores, que el Señor es que toma la iniciativa, pero que necesitamos, también tenemos la necesidad de tener una fe personal en el Señor. Nosotros no somos calvinistas, los hermanos calvinistas creen, ¿no es cierto?, en que la gracia es irresistible y en este llamado que se genera y la acción absoluta del Señor y soberana sobre ¿no es cierto?, el incrédulo para generar esta conversión. Nosotros creemos en el sinergismo, ¿ya? Nosotros creemos en el sinergismo. ¿Qué significa? Que está el llamado de Dios, que el Señor siempre es el que toma la iniciativa, Él es el que le aplica la gracia, Él es el que hace el llamado al pecador, pero también está la responsabilidad humana para absorber y dejarse guiar por este llamado al Señor o rechazarlo por medio del libre albedrío. La oferta para nosotros de la salvación es universal y eso es una gran separación con los hermanos calvinistas que creen en la expresión limitada. La centralidad de la persona de Cristo en la experiencia de la salvación se genera con la transformación del creyente mediante una vida en Cristo que comunica, ¿no es cierto?, esa plena aceptación a lo que es la divinidad y la preexistencia del Hijo de Dios. Y para esto tiene que venir un arrepentimiento real de entender la condición caída del ser humano. Por tanto, el Señor empieza a hablar del mensaje de salvación claramente mostrándoles a ellos que la única manera de ser salvos es por medio de este pan que descendió del cielo, que es preexistente y que trae salvación y vida eterna. Ya empieza a hablarse de este mensaje que tiene que ver con la eternidad. Aquí el Señor ya empieza a hablar de la eternidad. Empieza a hablar de lo que va a pasar posterior a lo que es su ministerio terrenal. Entonces vemos palabras profundas del Señor con lo que tiene que ver con su identidad eterna y su misión redentora en su relación única con el Padre. Entonces vemos cómo la multitud en este sentido no entiende el mensaje del Señor y que la motivación, ¿no es cierto?, era equivocada, que buscaban al Señor por las señales y no lo buscaban realmente por el mensaje que Él tenía o la obra redentora que Él traía para el mundo. No lo podían entender. Y tenemos que entender que esto es un misterio, por eso que todavía hay conflicto entre calvinistas y arminianos. Nosotros no sabemos dónde termina la soberanía del Señor y empieza la responsabilidad humana, y por mucho que ambas posturas sean robustas y fuertes respecto a cómo creen con lo que es la salvación y el aspecto salvífico y cómo funciona esto, nosotros tenemos que darle lugar a la omnipotencia del Señor y su conocimiento absoluto con respecto a esto, y que nosotros como ser humano no lo podemos comprender. Tenemos que ver la obra del ser humano cuando el Señor lo llama y ver esa obra transformadora. Si hubo sinergismo, no hubo. Si hubo soberanía pura del Señor mediante este ser humano, gloria sea al Señor. Yo prefiero gozarme en ver vidas transformadas que intentar de entender el punto 1, 2, 3 cómo sucedió. Porque es importante que mejor nos pongamos a buscar la manera de cómo alcanzar a otros, de ponernos a discutir y invertir tantas horas en estas discusiones teológicas. Creo que hoy día ese es el problema. Creo que el foco y el objetivo está desviado en querer caer demasiado en esta discusión teológica cuando estamos perdiendo de vista a los que se van al infierno. Y ahí es donde quizás a veces hoy día el tema de las redes sociales, en este morbo de la discusión entre cristianos, alimenta esto. Y la verdad es que es fuerte ver cómo se ha transformado casi entre la izquierda y la derecha, ¿eh?, en el mundo cristiano. Es como se despedazan los hermanos, dándose el tema de el racionamiento con respecto a las posturas de estos dos lados. Es poderoso, fome, doloroso al mismo tiempo ver cómo el enemigo hace parte de esto. Le dice, discutan nomás, muchachos. Pónganse a pelear. ¿Qué le dice la gente? Nuestros padres comieron maná del cielo, ¿no es cierto? Y el Señor les dice, no. Nuestros padres comieron maná del cielo no porque Moisés se lo dio, sino porque el Padre proveyó de ese pan, pero aquí tienen al pan que descendió del cielo. Fue el Padre que les dio el maná, ¿no es cierto? Esto está relatado en Éxodo 16 y podemos estudiarlo después cada uno en casita ahí con detención.
Y era un regalo que venía, ¿no es cierto? El pueblo de Israel venía caminando por el desierto, reclamando, etcétera, etcétera. Pero en esta como casi idolatría que se estaba desarrollando por ahí, por medio de esta secta farisaica, lo que era Moisés, el Señor les deja bien claro, el maná viene de Dios, no de Moisés. No es una acción de Moisés, es una acción soberana del Señor entregando provisión a su pueblo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y aquí vemos cómo Jesús cambia el pan físico hacia su persona y lo empieza a intentar de hacerlo como una manera que ellos lo pudiesen entender. Y empieza a hablar de la preexistencia de Cristo, de su preexistencia en este caso, porque dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Esto explica, ¿no es cierto?, existencia previa a su nacimiento en Belén. Por eso que lo vemos como en la narración dice, ¿cómo este dice que él es el maná que descendió del cielo? ¿Acaso no es José su padre y María su madre? Nosotros lo conocemos de siempre. Porque él dice que es el maná que descendió del cielo. Pero esto es claramente una afirmación que tiene correlación y tiene un orden y tiene una lógica, por ejemplo, con lo que vimos anteriormente, en el prólogo, lo que fue Juan 1.1, ¿no es cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de su preexistencia, ¿no es cierto? Y también lo hemos visto y lo hemos leído un montón de veces, porque lamentablemente, bueno, hemos tenido que ir a hacerlo varias veces, quizás eso a veces como que cansa leer los mismos versículos, pero en el caso de Juan nos lleva siempre a lo que es la preexistencia de Cristo. Y hemos leído un montón de veces Filipenses de 2, ¿no es cierto? Cuando dice que siendo en forma de Dios, no castimó el ser igual a Dios como cosa, que aferrarse, bla, bla, bla. Lo hemos leído varias veces. Por tanto, aquí la aplicación claramente viene a reforzar siempre el discurso de su preexistencia. Belén marca su encarnación, más no el origen del Señor. El primer egoísmo, ¿no es cierto? El primer egoísmo, en este caso con predicado, dejamos claro que lo vimos también la semana pasada cuando caminó sobre el mar, el Señor dijo, egoísmo, no temáis, yo soy, cuando habla de él que viene en el mar, también usó egoísmo, pero aquí ya viene el primer egoísmo con predicado, con apellido, si le queremos decir, que es el primero que aparece, ¿no es cierto?, en que el Señor empieza a ponerle a estas cuestiones, a su nombre, ¿no es cierto?, yo soy el que soy, un apellido, un significado, un contexto, un relato para que los judíos lo piensen a entender. No simplemente dice que entrega el pan, sino que es el pan que descendió del cielo, ¿no es cierto? Y el Señor va a ir desarrollando, como lo vimos, estas 7 ideas que son fundamentales en el estudio del Evangelio de Juan, que es el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Entonces, en este inicio que empieza ya, esto abre los siete egoísmos con predicado, vemos que el Señor hace énfasis de nuevo en su preexistencia, porque he descendido del cielo. La observación de Jesús es que vuelve a mencionar su origen celestial y es explícita, ¿no es cierto? Aunque Juan enfatizaba mucho más este tema, los sinópticos también sugieren esta realidad. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 11, en el versículo 27. Mateo 11, versículo 27. 11, versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce, perdón. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Si bien es cierto, no lo dice así como claramente con respecto a su preexistencia, obviamente que él conoce al Padre desde antes. Esto tiene que decir claramente que habla de una preexistencia. La relación del Padre y el Hijo precede la encarnación del Señor. Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. También lo vimos, ¿no es cierto?, en estas herejías que se podían desarrollar al principio o del cristianismo fueron por ahí se empezaron a desarrollar por el año 50, cuando algunos creían, ¿no es cierto?, que lo vimos, que el Señor era simplemente un espíritu, por eso que no había muerto en la cruz, y cosas por el estilo. O el arrianismo, que creía que el Señor era un profeta solamente. Todas estas culturas que se empezaron, todas estas corrientes de doctrina que se empezaron ahí a desarrollar después con la evolución del cristianismo. Pero claramente nosotros creemos en el Dios
Cristo verbo encarnado. La voluntad del Padre, la interpretación es el propósito del Padre de dar vida eterna a través del sacrificio del Hijo, ¿no es cierto? Y vemos cómo el Señor termina en estos versículos hablando de que mi pan es mi carne, que va a ser partida también por ustedes. El Señor después lo vamos a ver cómo lo narra profundamente en lo que es la cena del Señor. Y la murmuración, como contábamos recién, tiene que ver con lo que dice la gente que conocía al Señor. Lo vimos en el capítulo 2, cuando decían que ni aún sus hermanos creían en Él. Los conocidos de Él no creían en el ministerio del Señor. Es súper llamativo eso. Y tiene que ver que siempre los evangelios lo narran. Hay que entender que después los hermanos del Señor, los hermanos biológicos, por así decirlo, los medios hermanos, todos murieron martirizados. Es llamativo cómo después de la evolución del mensaje en cuanto a lo que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, se transformaron en personas muy importantes, quizás igual que los apóstoles. Ellos no eran apóstoles, pero se transformaron en personas muy importantes, ¿ya? Igual lo mismo que vimos hace un par de estudios atrás con respecto a la figura de María. Si bien es cierto, para nosotros los cristianos evangélicos siempre nos produce el choque por los católicos con respecto a esa veneración excesiva, inclusive adoración o idolatría hacia la figura de María. No vamos a ocultar también lo que hacen mal. Eh, a veces nosotros nos hace ponernos en un polo demasiado opuesto y no entendemos que María es la mujer más grande de la Biblia. Y por eso ellos dicen, ¿y acaso no este es el hijo José, el hijo María, que nosotros conocemos desde siempre? ¿Cómo va a decir que descendió del cielo? Y ahí vemos cómo en el versículo 43 y 44 vemos la iniciativa de Dios, ¿no es cierto? Que nadie puede venir a mí por sí mismo. Y ahí hay una cuestión que siempre ha generado debate entre las corrientes, ¿no es cierto? Eh, Calvinistas y arministas con respecto a este punto que tiene que ver con la elección divina, para muchos tiene que ver con la predestinación, la elección que tiene que ver con los escogidos, etcétera. Pero nosotros lo vemos de otra manera. Yo creo que a veces se comete mucho el error de ver esto de manera lineal, ¿ya? De ver esto demasiado lineal. Lo queremos ver matemáticamente. Queremos utilizar la línea de los números, ¿no es cierto?, positivos y negativos. Queremos poner el cero en medio y empezar a ver de esa manera cómo funciona el Señor. Y tenemos que entender que el Señor no funciona con el tiempo de esa manera. No tiene un orden cronológico del 1 al 100 y el 1 al 1000. Por eso que dice la Escritura que para el Señor un día son eh, como 1000 años. Y en ese sentido es siempre un debate que he tenido con varios hermanos. Y por lo menos yo sostengo esta postura y si me quiere llamar hereje, hágalo con toda libertad. Que creo que por lo menos la creación no es un día cronológico. Yo por lo menos soy de esa postura y la sostengo. Que si bien es cierto, el Señor nos muestra una forma de cómo entenderlo, porque para el Señor un día es como 1000 años. Y esta es una revelación posterior. No hay una persona escribiendo ahí con las patitas cruzadas en un cerrito escribiendo el libro de Génesis. Ya recordemos que esto era una oratoria que pasaba de generación en generación de manera oral, ¿ya? Y que se recompila y es necesario que Moisés, en este caso, autorice la posición de esta narración en el inicio del libro de Génesis para entender nuestros orígenes. Los judíos, todo esto que tenían con las genealogías, que a veces a nosotros nos aburren, hay que entender que ellos las repetían. Cuando tú nacías, entonces decían, y porque, inclusive en los tiempos de Jesús, Jesús hijo de José, ¿ah? Hasta en ese tiempo se utilizaba la misma cuestión porque si no la historia se perdía. Era una manera de mantener el recuerdo de sus ancestros y este respeto hacia ellos. Por tanto, iban guardando su línea genealógica, tú iban guardándola, pero no, la gente no sabía leer y escribir. Por tanto, ¿cómo lo hacían? De manera oral. Entonces, ¿cómo lo hacían ellos? Cuando ellos tenían hijos, nietos, le iban contando toda la genealogía hacia arriba. Y José engendró a Jesús, y así, hacia arriba, iban hacia arriba, o hacia abajo, si querían hacerlo de manera como lo vemos la diferencia en los sinópticos de las dos formas. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Desde Adán hacia Cristo y el otro de Cristo hacia, ¿no es cierto?, hacia atrás. Vamos viendo cómo ellos lo tenían de esa manera y jugaban con eso, y era un ejercicio de memoria, pero era oral. Y si lo vamos viendo de la figura, como era una prosa, eso era un cántico, una poesía, un relato. El Señor permitió que esté ahí para que sea nuestra forma de entender quién dio origen al universo, que fue el Señor. Que fue un día
Puede ser que fueron 1000 años cada día, puede ser. Por tanto, por eso yo no discuto la teoría geológica de la Tierra, ni creo en la Tierra joven, como muchos hermanos sí tienen esa opción un poquito más fundamentalista, que se llama. Yo no creo en eso, creo que el Señor, para Él no tiene prisa. Nosotros somos los que queremos que las cosas sean así rápido, más en esta generación. Si Él pudo haberlo hecho en 7000 años, puede ser fácilmente, porque no tenía ninguna prisa. Él es eterno. Nosotros tenemos prisa, Él no. Entonces, eh, dice el versículo 45, aquí está en los profetas, ¿no es cierto? A ver, sí, estamos bien. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Vemos también como en el versículo 44 también dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces aquí vemos varias cosas. Hay una predicación previa, hablando el Señor en el versículo 45, que tenía que ver con lo escrito de los profetas, de esta profecía, de esta promesa del Mesías. Y en el versículo 44 vamos como, ninguno puede venir a él si es que el Padre no le trajere. Y ahí hay una discusión, volvemos a esta discusión que es primero el huevo o la gallina, con respecto a la voluntad humana, al libre albedrío, etcétera, etcétera. Lo que podemos llegar en conclusión, por lo menos del punto de vista que nosotros lo creemos, que siempre el Señor es el que toma la iniciativa. El humano jamás ha tomado la iniciativa. El padre es el que ve al hijo pródigo y va a correr hacia él. Vemos como el Señor sale a buscar a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y cosas por el estilo. Cuando Jonás quería morirse, cuando Elías se encerró en la cueva, el Señor toma la iniciativa siempre. El Señor viene a nuestro rescate justo cuando parece que nos queremos encerrar en esa cueva y morir o queremos desfallecer. El Señor siempre que viene a nuestro socorro dice así. El Señor utiliza un montón de circunstancias, un montón de cosas para mostrarnos que Él está con nosotros. Y en ese sentido también vemos la acción previa del Señor para llamar al mundo. Él tomó la iniciativa de enviar a su Hijo al mundo. El Padre instruye internamente a quienes reciben al Hijo. La aplicación de la verdadera comprensión espiritual requiere la obra del Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que aquí cómo funciona el Padre dejando al Hijo en la tierra, el Hijo haciendo esta administración en ese momento y ahora con la labor del Espíritu Santo, que es el evangelizador, quien convence al mundo de pecado, en donde nosotros tenemos que más que buscarle la quinta pata al gato, gozarnos de ver cómo la gente puede cambiar por medio de la transformación que solo genera el Señor. Y la fe genera vida eterna. La interpretación de la vida eterna que muchas veces tenemos es que comienza cuando fallezcamos, cuando vayamos a la presencia del Señor, pero la vida eterna comenzó en el momento en que nosotros nacimos, que fuimos gestados. En ese momento comenzó la vida eterna, con un breve pasar aquí en la tierra y después con una eternidad completa, ya sea en el cielo o en el infierno. La salvación incluye una transformación presente y progresiva del creyente. Y aquí vemos cómo también el Señor lo hace, ya empiezan a hablar de esto de un poquito más potente hacia sus discípulos, lo veíamos hace un rato atrás. Dice, vuestros padres comieron del maná, el maná del cielo y murieron. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el pan que descendió del cielo, que da vida eterna. Israel comió el maná y murió. Sí sirvió para el sustento temporal, pero eso no lo salvó para la eternidad. Yo soy el maná del cielo, del cierto, dice, yo soy el maná que descendió del cielo, el que comiere de este pan vivirá para siempre. Era una sombra de lo que había de venir. Y Cristo es la realidad definitiva. Por eso tenemos que entender que siempre el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. El otro día hablábamos con mi señor y también lo hablaba con mi mamá, que quiero hacer un plan de lectura para leer toda la Biblia durante un año, a lo menos una vez, y que todos los años leamos la Biblia una vez completa, y cómo también dar los énfasis, porque he visto que los planes, por ejemplo, que utilizan las aplicaciones, son como para saltarse a veces periodos que son innecesarios, el libro de números, la genealogía, cosas por el estilo, intentar de compilar la idea central en 365 días con una lectura bastante rápida, por así decirlo, apostando a que la persona no va a tener el tiempo para leer y hacerlo práctico. Y es para hacerlo práctico, lo cual está bien. Pero yo creo que nosotros deberíamos leer entre 6 y 8 capítulos diarios y con eso podríamos fácilmente llegar a leer la Biblia completa, siempre viendo una vez el Antiguo Testamento y al menos unas 4 veces el Nuevo. Porque lo que nosotros tenemos que estudiar es el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento nos sirve como sombra de lo que había de venir, pero hay que entender que hay que leerlo con un prisma objetivo histórico. Por ejemplo básico, si tú lees el libro de Salmos, tú no puedes estar pidiendo que tus enemigos venga, el Señor ponga una espada en tu mano y venga y los desute y los destruya y los avergüences delante de mí. No, eso tiene que ver con claramente con un concepto que tiene el pueblo de Israel en ese momento y que aplicaba para ese contexto del momento. Nosotros, ¿qué nos dijo el Señor hoy día? Orad por vuestros enemigos, amar a vuestros enemigos, orad por los que los persiguen y ultrajan y destruyen. Por tanto, hay que entender que hay que verlo con el prisma del Antiguo Testamento y hay que entender que eso es motivación para nosotros para entender la fidelidad del Señor, pero que no se aplica de la misma manera. Hermenéuticamente y de cómo se aplica la exégesis de ese pasaje tiene que entenderse y leerse bajo el prisma del nuevo, no leerlo lineal. Eso es súper importante para tener una concepción inteligente de lo que es la escritura. Por lo tanto, por eso es mejor leer una vez al año el Antiguo Testamento y unas 4 al Nuevo. Con eso, fortaleciendo herramientas como, por ejemplo, que nos deja Efesios, que es un libro muy potente, que nos deja Romanos, que nos deja Hebreos, que nos deja Santiago, las cartas de Judas y de Pedro, ¿ah? Y por supuesto lo que tiene que ver con la cristología pura, que creo que es importante leerla fuertemente, lo que tiene que ver con el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Vamos a ir entendiendo de ese prisma lo que quiere decir el Antiguo Testamento. Pero no es, podríamos decir, tan fundamentalista creer las cosas como aparecen ahí. Por eso es importante tener este equilibrio, por lo menos varias veces más el Nuevo Testamento, y esto tenerlo como antecedente de lo que tiene que venir. No, esto no le quita posición al Antiguo Testamento, no lo ignora, no lo deja en un segundo lugar, pero sí entenderlo como lo que es, una figura y una sombra de lo que había que venir. Por tanto, el Señor comienza a abrir en este momento, en el verdadero pan de vida, el cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser su ministerio, que iba a trascender y que era eterno. Empezamos a ver cómo el Señor claramente empieza a mostrarle a esta gente que su motivación era la errada, que ellos no entendían por qué Él había venido como el maná del cielo, como el pan, ¿no es cierto?, de vida, sino que ellos querían satisfacer una cuestión temporal. Lo que querían estas personas era satisfacer una necesidad temporal que habían visto previo en el milagro de los 5.000. Y ahí es donde nosotros claramente vamos viendo cómo nuestra carnalidad a veces busca lo mismo del Señor. Buscamos las satisfacciones momentáneas del Señor y no lo buscamos por lo que es, sino por a veces por lo que nos puede dar. Claramente lo que entendemos es que nosotros muchas veces, si no entramos en el conocimiento claro de lo que es el Señor, vamos a querer ir a buscar al Señor por los panes y los peces, por lo que nos puede dar, por las bendiciones, por la tranquilidad mental, por la tranquilidad económica, por el sustento diario, que está bien. Por algo la oración que nos da el Señor parte con eso. Danos hoy el pan de nuestro cada día. Pero también dice, perdona nuestros pecados, porque nosotros tenemos que entender que estamos diseñados en este mundo y habitamos por gracia. Lo que nosotros merecemos es el juicio y el castigo eterno, pero el Señor por medio de su gracia nos da sustento, provisión, etcétera, pero por el puro afecto, dice la Escritura, de su voluntad. Él no nos tiene que dar eso, no merecemos las cosas que tenemos, sino son claramente objeto y conclusión de la gracia divina que el Señor ha puesto a través de su Hijo, del ministerio del Espíritu Santo hoy día desarrollándose en medio de nosotros. Por tanto, nuestro deber no es consolidar nuestras vidas en este mundo terrenal, sino es dedicarnos y extender el Evangelio del Señor para que otras personas sean alcanzadas. Y ahí está donde el Señor creo que va a permitir, sobre todo en un país como Chile, que yo veo como lamentablemente estamos viendo cómo este país está cayendo en una depresión económica que ya es evidente. Nosotros llevamos ya acá más de 10 años en Santiago y cuando yo vine las primeras veces, antes de venirme definitivo, veía un panal de miel. Era como increíble ver cuántas oportunidades habían en esta capital cuando uno venía. Esto fue tan importante que tienen que entender todos que 1 millón de venezolanos se vino a vivir a Chile. Y en ese caso, por lo menos 500.000 deben estar acá en Santiago. Y aún así dio para sostener inclusive, ajustando un poquito todo a todo este nivel de personas. Por tanto, hay que entender que el Señor puede que esté usando esta depresión económica para que el cristiano deje de poner su mirada en las cosas inmediatas. El cristianismo chileno se estaba acomodando como el cristianismo gringo, como el cristianismo europeo, donde las necesidades estaban resueltas, nos estábamos olvidando del proveedor de todas las cosas.
Y hay que entender que el Señor va a permitir el sufrimiento para nuestra santificación y para que vayamos en obediencia al llamado que el Señor nos quiere hacer. Eso hay que entenderlo. El Señor lo hizo con Jonás. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? El Señor lo hizo con los apóstoles, los dispersó, querían acomodarse, querían empezar a vender todas las cositas y ponerla ahí en medio de todo para ver cómo vivíamos todos tranquilamente, ¿no es cierto? Y casi como hippies, y el Señor los dispersó. Y fue necesario seguir dispersándolos y irlos mandando en toda Europa, Asia Menor y África, porque era necesaria la expansión del Evangelio. Y hoy día vemos cómo muchos de esos países están muertos espiritualmente. Y quizás el Señor está teniendo tal misericordia con nosotros como país, que está permitiendo que el chileno vuelva a vivir esta necesidad, este momento donde nosotros tenemos que acudir al Señor. Y los verdaderos, ¿qué van a hacer? Van a acudir a Cristo. Si tú eres del Señor y realmente entendiste que fuiste libertado del pecado, de la muerte, que tienes vida eterna en Él, y que en el único que vas a encontrar socorro, en el Señor vas a ir a Él. Pero si todavía queremos confiar en nuestras fuerzas, en ver cómo zafamos de esta manera con un cristianismo cultural, creyendo que podemos acomodar la política, que podemos acomodar las leyes, que podemos acomodar la sociedad para que sea más benigna y olvidarnos del plan de Dios para el hombre, claramente el Señor, si es que somos un país para Él, y como siempre se dijo en el pasado, frases claras que tú escuchabas en los 80, que Chile será para Cristo, eso tú lo escuchabas fuertemente en los 80, bueno, si eso sigue vivo y si eso era una promesa del Señor, el Señor al que ama, castiga y disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Por tanto, si finalmente somos una nación bendecida por Él, el Señor se va a proveer también de esta dificultad y de estos problemas para que nos volvamos a Él y no dejemos de acordarnos que todo lo que tenemos, lo bueno, lo malo, lo que el Señor permite que pasemos, es para nuestra pura edificación y para nuestra santificación. Y vamos a cerrar con el versículo 35, que creo que es el emblema de este pasaje que vimos el día de hoy, que dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la esperanza que tenemos en Él, ¿no es cierto? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Señor dijo, y si aún vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará lo que las cosas que ustedes necesitan? ¿No es cierto? Le dijo a los hombres, hombres de poca fe, ¿qué importa? ¿Acaso no es mejor la vida que el vestido, ¿no es cierto? Si las aves del cielo, si los lirios del campo se visten, ¿cuánto más el Señor se preocupará de vosotros? Tengamos confianza en el Señor también. No hay retribucionismo, no es porque el Señor, nosotros hagamos las cosas bien, el Señor nos va a bendecir. No existe el retribucionismo, eso lo creyó la prosperidad y ha tergiversado la doctrina pura y santa de nuestra escritura, llevando esto a un retribucionismo. Si yo doy esto, recibo algo del Señor, pero tampoco podemos olvidarnos que también sí hay retribución de parte del Señor. El Señor se preocupa de los suyos y no va a permitir que, no, porque dice la escritura, no he visto un justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Así que tengamos fe y esperanza también en el Señor, que el Señor cuida de nosotros, el Señor también cuida de nosotros. Así que tengamos esperanza en que esta vida es pasajera y que la eternidad también está a puertas. Podemos ver cómo finalmente este mundo ya está avanzando hacia lo que tiene que pasar, que es el final de esta era donde veremos al Señor en las nubes. Así que tenemos que tener fe y esperanza en que el Señor está con nosotros y que Él nunca llega tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, Señor, por lo que tú pones en nuestros corazones, Señor, para poder compartir el día de hoy. Sabemos, Señor, que, como dice la Escritura, al momento, Señor, pareciera que ninguna tribulación es producto de alegría, ¿no es cierto?, sino de tristeza, pero que produce un fruto saludable, sano, de fe, Señor. Que así como el oro, Señor, puesto en el fuego, Señor, da fruto agradable y apacible, Señor. Danos la capacidad de entender tu propósito, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, fortalece nuestra fe, danos entendimiento para comprender estos tiempos, porque los tiempos son malos, Señor. Pone en nosotros carácter, pone en nosotros también, Señor, la capacidad de entender y de discernir lo que tú quieres hacer con nosotros en estos tiempos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén.